Jesús pasó del lugar santo, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo del cielo, y en la tierra presentaba el sumo sacerdote la sangre del cordero que había sido sacrificado por el pueblo, sacrificado por Dios, y eso era lo más importante. Efectivamente es lo más importante, porque eso representa cuando se abrió el cielo, cuando se abrió el lugar santísimo, cuando comenzó el juicio de los hombres, cuando el Señor está haciendo, porque eso es un proceso actual, cuando el Señor se presentó delante del Padre y comenzó esa expiación final por el pecado de todos los seres humanos que hemos pedido perdón alguna vez en el santuario. Y de alguna manera también cuando termine ese proceso se finaliza también la purificación del lugar santísimo, pero recordemos que ayer vimos que hay otro momento en que Él regresa a diferentes departamentos purificando otros lugares. Eso lo vimos en detalle ayer. Vimos también que el Yom Kippur habla de la segunda venida de Cristo. Vimos que el Yom Kippur también habla cuando Cristo deja las vestiduras sumos sacerdotales y toma las vestiduras de rey. Pudimos ver el Yom Kippur en Apocalipsis 11, pudimos ver el Yom Kippur en Apocalipsis 16, pudimos ver el Yom Kippur en Apocalipsis 7. Hermano, si usted se perdió este tema de ayer, lo invito para que pueda ir al canal de YouTube llamado Luis Bejarano, Entendidos en los Tiempos, allí lo puede ver. No se puede perder este tema porque este tema lo estudiamos no hablando de lo más importante, que es una cosita así, lo hablamos a lo ancho y a lo largo. Y hubo mucha tela que cortar. Entonces, no podemos repetir el tema de ayer, pero sí vamos a hablar de una cosita porque esa cosita nos debe quedar bien clara, bien clara esa cosita que debemos tenerlo presente siempre, ¿sí? Voy a presentar aquí. Muy bien. Voy a presentar algo importante. Y con eso arranco el tema de hoy. Para los que no estuvieron ayer, sabemos que Yom Kippur significa día de la expiación y que ese día de la expiación lo encontramos en Levíticos 11, el tipo, el símbolo lo encontramos en Levíticos 11, pero que el significado, el antitipo, es decir, la purificación del santuario celestial, lo encontramos en otros textos proféticos como Daniel 8:14, como Daniel 7, como Apocalipsis 11, como Apocalipsis 16. Textos muy importantes para el estudio del Yom Kippur del cielo. En este día de la expiación, habíamos visto ayer, y eso es algo que nos debe quedar siempre presente. En el día de la expiación no solamente se hacía la expiación, habíamos dicho que la expiación es el pago de algo, el pago de una culpa, significa expiación. Usted coloca en Wikipedia, usted coloca en Google, googlea expiación y aparece pago de una culpa. Entonces, en el día de la expiación no solamente se pagaba de manera final la culpa de los pecados que durante todos los días se pedía perdón, sino que ese día también se hacía el juicio, hablando del Yom Kippur literal, el de la tierra, se hacía el juicio de los israelitas. Pero sabemos que ese Yom Kippur de la tierra es porque hay un Yom Kippur en el cielo, en el verdadero santuario, en el celestial. Entonces ese juicio, ese en el santuario celestial, el día que Jesús se presentó como sumo sacerdote en el lugar santísimo del cielo, delante de su Padre, también comenzó el juicio de los hombres. Pero ayer veíamos que no era de todos los seres humanos, veíamos que era de los que alguna vez pertenecieron al servicio de Dios. Porque aquellos que rechazaron la gracia de Dios de manera abierta, aquellos que definitivamente en vida rechazaron a Dios, de alguna forma están prejuzgados. Y de ellos la sentencia la veremos en el milenio. Eso lo vimos en detalle en el día de ayer. Entonces se hace la expiación final, se hace el juicio y recordemos que también en el Yom Kippur también se le llamaba día de la purificación, porque ese día se hacía purificación de los diferentes compartimientos del santuario. Y utilizábamos unos textos. El libro que por excelencia nos habla a nosotros de todas las sombras de las ceremonias que se hacían en el santuario es el libro de Hebreos. Hebreos 2:17, por ejemplo, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Miren esto, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote delante de Dios? Expiación.
Y este es un sumo sacerdote que también hizo expiación, pero ¿con qué? Con sangre propia. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas de los cielos. Entonces, fíjate que habla de purificación y en el libro de Hebreos vas a encontrar varias partes donde se habla de esa purificación. Tercer proceso, dice, habíamos dicho que Hebreos 9:27 estaba en el contexto de Hebreos 9 del 24 al 27. Si nosotros leemos Hebreos 9 del 24 al 27, encontraremos algo importante. Aquí se presenta a Jesús como sumo sacerdote. Recordemos que Hebreos 9 es el contexto del día de la expiación, el contexto del Yom Kippur. Entonces, si nosotros leemos a partir del 9:24, vemos que ahí dice que no se presentó Cristo al santuario hecho de mano y que ese santuario hecho de mano, es decir, el que hizo Moisés, era figura del verdadero. Es decir, que Jesús se presentó fue al verdadero, ¿sí? No se presentó Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Y se presentó no como lo hacía el sumo sacerdote año tras año, ¿cierto? Una vez al año, el día de expiación, sino que se presentó una vez y para siempre. Es decir, en este momento Él está en el lugar santísimo del cielo, no con sangre ajena, sino con sangre propia. Y luego que habla de la sangre, luego que habla del sumo sacerdote, luego que habla de la expiación, finaliza ese contexto con este versículo que es una joya. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Es decir, que es imposible sacar el juicio del Yom Kippur. Tres procesos: expiación, purificación y juicio. Son los tres procesos del día de la expiación. Debería llamarse expiación, juicio, purificación, pero se le tenía que llamar de una manera, día de la expiación. Queridos hermanos, hoy no vamos a hablar, no vamos a ampliar la expiación, no vamos a ampliar la purificación, sino que vamos a ampliar el proceso del juicio. Ese proceso del juicio tiene varias etapas. Yo quiero rescatar algo, solamente cositas de las que hablamos ayer, cositas muy importantes de las que hablamos ayer. Y es esto en particular. Permítame un momento. Aquí. Quiero leer esta cita que no podemos echar de lado, debemos tenerla siempre presente. En el ritual típico del santuario, solo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, es decir, si usted había llevado su corderito, si usted había llevado su tortolita, si usted había llevado su chivito y había pedido perdón por el pecado que usted cometió diferentes días en el santuario, usted tenía derecho de estar en el día de la expiación. Es más, cabe la pregunta, hermana, pero si los extranjeros que vivían en Jerusalén no podían ingresar al santuario, ¿ellos tenían derecho? La respuesta es sí. Recordemos que el rito de la vaca la sana era un rito que se hacía por ellos. Entonces, ellos, los extranjeros que vivían como aceptando la fe de los hebreos, aceptando la fe de Israel, ellos tenían parte en el día de la expiación porque ellos habían pedido perdón por su pecado y ellos habían participado de la vaca la sana también. Entonces, ¿quiénes tenían parte del día de la expiación? Quienes con anterioridad se habían presentado pidiendo perdón por sus pecados. Dice, tenían parte en el servicio del día de la expiación. Y miren estas palabras en rojo, no se nos puede olvidar. De modo que en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesan ser el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior, por supuesto, porque la Biblia nos dice que eso se verificará en el milenio. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Y por supuesto, eso también lo dice Apocalipsis. Miren ustedes, aquí tenemos Apocalipsis 11 del 15 al 19 y dice,
dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, aquí lo dice los profetas, los siervos. Entonces, queridos hermanos, eso nos tiene que quedar claro. El juicio investigador que se está llevando en este momento en el cielo son los que alguna vez escucharon de Cristo, alguna vez el Espíritu Santo los tocó y ellos aceptaron en algún momento esa voz del Señor. Y eso incluye a la Iglesia Católica. Hermana, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque es más, aquí la Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando se hizo el juicio investigador, se tocó sentencia, o se hizo sentencia sobre la gran ramera. Y allá Daniel 7 dice que se hizo sentencia al cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, esa gran ramera, es la misma entidad. Es lo mismo, con diferentes figuras. ¿Y cuál es el resultado final de esa gran ramera? ¿Cuál es el resultado final de ese cuerno pequeño? La quema. Ellos fueron quemados. Y si no, para muestra un botón, váyase usted a Daniel 7 y váyase usted a Apocalipsis 19. ¿Sí? Que allí se muestra que la gran ramera fue quemada después de terminado el juicio. Es decir, ella fue juzgada dentro del juicio investigador. Entonces, queridos hermanos, con esto vamos a hablar hoy meramente de juicio. 3 procesos el día de la expiación: expiación, juicio y purificación. Pero hoy vamos a hablar solo de juicio, ¿de acuerdo? Y vamos a adentrarnos en el tema. Un tema muy interesante acerca del juicio. Voy a comenzar a presentar aquí. Muy bien. Entonces, el juicio de Dios. ¿Cuáles son esas características del juicio de Dios? Y vayan tomando nota los que están escribiendo para que no se nos olviden las citas bíblicas, las citas del espíritu de profecía para poder explicarle a otras personas. Empecemos por el principio. Un buen principio nos lo dice Apocalipsis 12 del 7 al 9, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Hermanos, ¿cuántas veces aparece la palabra lucha ahí? Yo veo 2 veces la palabra lucha. Es decir, que aquí hubo una guerra entre 2 bandos, un conflicto. Este conflicto tenía 2 partes, pero una de las partes no pudo seguir en la misma casa, no pudo seguir en el mismo lugar, en el cielo. Y dice que no se halló lugar para ese bando, ¿verdad? Y fue lanzado fuera los opositores, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí quiero resaltar que aquí parte el gran conflicto. Para que haya un juicio debe haber una pugna. La pugna comienza aquí. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Todos los aquí presentes lo sabemos, pero es bueno recordar que cuando Satanás tuvo esa rebelión en el cielo, él, él se sintió envalentonado porque él tenía apoyo. ¿Y cuál era su apoyo? La tercera parte de los ángeles, lo cual no es una cantidad pequeña, es una gran cantidad. Y saben una cosa, hermanos, una tercera parte, él contó de manera oficial con una tercera parte. Pero nosotros sabemos que él le dañó el oído a otra parte. Él le habló y creó la cizaña y dejó la curiosidad en otros ángeles que finalmente decidieron por Dios. Finalmente no se dieron ante las tentaciones de Satanás. ¿Aló? Finalmente no le prestaron atención a Satanás y no se fueron del bando de Satanás, pero quedaba la cizaña, quedaba la duda en su mente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el Señor pareciese que hubiese estado acorralado, porque finalmente cuando llegó Satanás a la tierra e hizo pecar a los de la tierra, si Dios mataba, si Dios hacía cumplir la sentencia, la paga del pecado es muerte,
Permítanme. Si se hubiese cumplido la sentencia, la paga del pecado es muerte, y hubiese perecido Adán y Eva, ¿qué hubiese pasado en la mente de esos ángeles a los que se les había quedado la cizañita en la cabeza? Hubiesen dicho en su corazón, Satanás tenía razón. Dios quiere que se les sirva, Dios quiere que se le obedezca, porque nos quiere tener como robots. Hubiesen pensado, hubiese quedado entre duda, entredicho el carácter de Dios. Y si definitivamente Dios le hubiese permitido a Adán y a Eva, se le hubiese permitido vivir para siempre sin que se cumpliera la sentencia, eso hubiese sido motivo de desorden universal en el universo, en el cosmos. Porque hasta ahora todas las sentencias que ha dado Dios, todas se han cumplido, porque Dios es justicia y Dios también es amor. Razón por la cual tuvimos un sustituto, que fue Jesús. Entonces, fíjense algo. Aquí resaltemos una pugna. ¿Qué pasa en esta pugna? Fíjense datos interesantes que dice el espíritu de profecía. Nosotros acostumbramos a decir el espíritu de profecía en lenguaje. No, el espíritu de profecía es el Espíritu Santo, que habló a través de sus siervos escogidos. Entonces, aquí pensemos no en el lenguaje, pensemos en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en esta época? Nos dice, el gobierno de Dios no incluía solo los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los mundos habitantes, a los habitantes de los demás mundos. Interesante, ¿verdad? Este ser creado dijo, bueno, ya me llevé la tercera parte de los ángeles del cielo, ahora que convenza a los demás, ahora seremos más, porque ya seremos más que los ángeles y ahora sí vamos a tumbar a Dios. Y se pegó la estrellada del siglo, porque fue de mundo en mundo tratando de convencer, pero fue de una manera frontal. Y los de los otros mundos dijeron, lo sentimos mucho, Satanás, vete de aquí, nosotros no queremos nada contigo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este pedacito que aparece en el conflicto de los siglos nos muestra que esta pugna, que esta lucha no era solo entre ángeles y Dios. Involucró a los mundos, involucró a los seres morales y conscientes de otros lugares. Es una pugna donde todo el universo está involucrado. Fíjense ustedes, dice, discúlpenme, ¿alguno de ustedes sabe ST, la sigla ST dentro de los libros de lenguaje, qué significa? No me acuerdo. ¿Algún valiente que se acuerde qué significa ST? Creo que es una de los devocionales. Cristo no fue. El ST, no me acuerdo cuál es ST, es un devocional. Dice, la caída del hombre, no, la caída del hombre con todas sus consecuencias no fue desconsiderada. ¿Señales de los tiempos? Señales de los tiempos, hermano Olga Lilia, muchas gracias. Señales de los tiempos, 13 de febrero del 1893. Muchas gracias, hermana Olga. Dice, la caída del hombre con todas sus consecuencias no fue desconsiderada por la omnipotencia. Y el plan de redención fue un pensamiento anterior, formulado antes de la caída de Adán, con un propósito eterno. Fue elaborado para redimir por la gracia no solo a este pequeño mundo, sino para el bien de todos los mundos. Queridos hermanos, esta cita es reveladora, revela más de lo que nosotros nos imaginamos. A mí por lo menos esta cita dice primero que el mundo, la Tierra, no es no es el planeta más grande donde existe vida. Es decir, que hay planetas más grandes donde hay otros seres, donde hay más cantidad de seres en otros planetas. Esta pequeña cita me muestra aquí que a pesar de que Dios no quería que pasara lo que pasó con Satanás, de todas formas le ha servido a Dios. Se pueden ustedes imaginar, o sea, hay algo en el universo que es el libre albedrío, la capacidad de decidir, la capacidad de escoger. Imagínense ustedes, hermanos, todos en el universo tienen la capacidad de decidir y de escoger. Si los
ángeles pueden escoger, si los seres de otros mundos pueden escoger, en algún momento le habrá pasado por la cabeza a alguno de esos seres, ¿y qué pasa si hago algo diferente a lo que Dios me dice? Si en algún momento alguien lo piensa, lo imagina, e inclusive, no tenemos registro de eso, pero si inclusive lo hacen, algo diferente a lo que Dios estableció, el hecho de que ellos se den cuenta lo que está pasando en la tierra, ya tienen la referencia para decir, no queremos vivir lo que está en la tierra, no queremos, Señor, haga con esta persona lo que usted tenga que hacer, pero no queremos vivir lo de la tierra. Entonces, el hecho de que el Señor haya dejado que siguiera el curso del pecado en la tierra, de alguna forma le sirvió al universo para darse cuenta cuáles eran las verdaderas intenciones de Satanás, cuáles eran las verdaderas intenciones de Dios. Y no solamente la intención, el carácter, cuál era el verdadero carácter de Dios. ¿Qué pasaba si se actuaba diferente a lo que Dios estableció? Tienen ejemplo, tienen espejo en nosotros. Entonces, esto somos nosotros los involucrados. Tristemente estamos aquí en medio del pecado, pero nuestro galardón es grande por haber pasado por esto. Los otros mundos no pasaron por eso. Por eso es que escucho una prédica que me gustó mucho del pastor que decía que la redención es más grande que la creación. Por esa razón, nosotros de este pequeño mundo, los redimidos, esos 144,000 finales, vea, esos serán los embajadores de Dios delante de los otros mundos. Tendrán unos privilegios que ya quisieran las personas de otros mundos tener. Y serán la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Tendrán beneficios que inclusive hasta los propios discípulos no han tenido. Entonces, queridos hermanos, es grande nuestra redención porque también ha sido grande lo que nos ha tocado pasar. ¿Saben una cosa? Fíjense ustedes. Esta cita, oiga, hay que aprenderla. No puse allí de dónde la saqué, pero les voy a decir ya de dónde la saqué. Esta cita, no la olvidemos, está en reflejemos a Jesús. Reflejemos a Jesús. Recordemos que es una, ¿cómo se llama esto? Una matutina, un devocional de Ellen White. Entonces, en Reflejemos a Jesús, página 42.3. Reflejemos a Jesús, página 42.3. Dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Oiga, preste la atención a esta cita. El plan de redención no era solo para con el hombre. Dice, Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada. Ay, me gusta esto. Esta parte me gusta mucho. Dice, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Qué propósito, ¿verdad? No solamente para con el hombre, sino para con todo el universo. Y bien lo dice la palabra de Dios. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:21 y 22 dicen, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Es decir, estuvo esclava de la corrupción por lo que hizo Satanás, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Entonces, ¿quiénes son los involucrados en este conflicto? El universo. La conclusión es el universo. Entonces, ¿por qué está involucrado el universo? Y digamos que cuál es la principal. Ustedes saben que cuando hay guerra, sabemos que la ONU se formó, aparentemente se formó para evitar la guerra. Eso de paz y seguridad. Si usted lo dice, ¿qué tan importante es? Pero si lo dice la ONU, paz y seguridad y sobre ellos viene destrucción, dice la Biblia. La ONU aparentemente es una organización que mantiene la paz y la seguridad. Eso entre comillas, aparentemente. Pero, ¿saben una cosa?
algo que yo rescato se llama, ay, se me escapa la palabra, resolución de conflictos internacionales, o sea, bueno, tiene una palabra, eso tiene una palabra. La legislación de los conflictos internacionales, algo que rescato es que hay leyes que tienen que ser respetadas por todos los países que están afiliados a este tipo de organizaciones. Los derechos humanos. No, no es los derechos humanos, hermano, es otro nombre, derecho internacional para el conflicto, una cosa así. Entonces, estas leyes las respetan los dos países que están en pugna, ¿sí? Los países en pugna tienen sí o sí que respetar el resto le puede caer encima y se forma la hecatombe. Entonces ellos han respetado estos acuerdos. Hermanos, entre Satanás y Dios también hay unos acuerdos. Hay unos acuerdos del conflicto. Y uno de esos acuerdos, así como Amnistía Internacional, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, los presos, los reclusos, aunque estén en las cárceles, se supone que Amnistía Internacional, a pesar de que ellos están pagando condena por lo malos que son, Amnistía Internacional vela para que las condiciones de vida de ellos no sean paupérrimas. Hay una entidad que trata como que de mantener la humanización de algunas instituciones. Entonces, aquí algo para poder entender esto, hay que entenderlo. De pronto el ejemplo humano, ¿sí? Nos permite entender lo que pasa con Dios y Satanás. Aquí hay una amnistía, hay una regla que respeta tanto Satanás como Dios. ¿Cuál es la regla? La regla es, ninguno de los dos tumba la puerta. La puerta es esa capacidad de decidir, usted la abre o usted la cierra. Entonces, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Dios no le va a tumbar a usted la puerta, Dios no lo va a obligar a que usted haga conciencia de la redención. Por eso es que la redención es tan interesante. El Señor Jesús le dijo al paralítico, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para el ser humano lo más difícil es levántate y anda, pero para Dios eso no es nada. En cambio, para Dios es más difícil decir tus pecados te son perdonados porque necesita un reconocimiento del pecado. Y eso es algo donde el Señor no puede obligar, no puede manipular, y no porque no pueda, sino por esta regla que tiene el universo, Él no lo hace. Entonces, la decisión de ser redimidos primero empieza por la capacidad que tenemos de abrirle la puerta a Dios. Entonces, Dios no derriba la puerta, usted abre la puerta, pero sabe una cosa, cada vez que nosotros oramos y decimos, Señor, danos tu espíritu, el espíritu actúa porque se lo pedimos. El espíritu nos toma porque también tenemos la disposición de abrirle la puerta, pero también hay personas que le abren la puerta a Satanás. Y Satanás entra con él, cena con él y él con Satanás. Es una regla del universo y esta regla del universo hace que que hay una pugna y que cada ser humano es el premio de la pugna. Así como los países allá en Arabia se pelean y de pronto el premio es quien tenga más petróleo o más diamantes, no sé cuál es la pugna de los diferentes países. En nosotros, la pugna somos cada uno de nosotros, cada una de las personas somos la pugna. Entonces, queridos hermanos, en esta pugna, la decisión que toma cada uno es motivo para que tengamos un juicio y en el juicio se considere el caso de cada uno. Vamos a hablar de ese juicio. Vamos a hablarlo en los términos humanos, así como lo hizo Cristo. Cristo utilizó ejemplos humanos, ejemplos de la época, y recordemos que la actividad de la época era la agricultura, era la ganadería, eran de pronto los oficios varios de la época. Él utilizó esos ejemplos de la época para explicar el reino de Dios. Hagamos lo mismo que Jesús. Utilicemos un ejemplo de nuestra época para comprender el reino de Dios, como estilo parábola.
Fíjense ustedes, si ustedes colocan en Wikipedia qué es un juicio, aunque yo no lo encontré en Wikipedia, yo lo encontré en un libro de jurisprudencia. ¿Qué es el juicio según la jurisprudencia? Un concepto amplio de juicio es el siguiente. El juicio es un proceso formado por el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelvan un conflicto o controversia suscitados entre dos o más sujetos con intereses opuestos. ¡Wow! Un concepto bastante grande de lo que es juicio. Yo coloqué aquí unas palabras en mayúsculas y unas palabras en negro que me gusta, que las vamos a colocar a continuación para analizarla. Un proceso, conjunto de actos, juzgador, hechos probados, aplicación del derecho, la resolución de un conflicto entre dos o más partes con intereses opuestos. Hermanos, todo esto aparece en el juicio de Dios. ¿Qué podemos decir del proceso? Que se da en varias etapas. El juicio de Dios se da en varias etapas. ¿Qué se puede decir del grupo de Dios? Que es un grupo de actos. Claro, hay un grupo de actos en cada etapa. Un juzgador, sabemos que el juzgador es un juez, abogado, acusador, acusado, testigos y jurado. El juicio de Dios también tiene todos estos elementos: juez, abogado, acusador, acusados, testigos y jurados. Hechos probados, las evidencias. El Señor tiene evidencias, tiene registros. Aplicación del derecho, que para los juicios de los hombres es el código, los códigos, el código penal, el código civil, el código laboral, el código que se basa en una ley general. La primera ley que tenemos la mayoría de los países es la Constitución. En algunos países se llama la constituyente, en otros se llama la constitutiva, aquí en Colombia se llama la Constitución política. Entonces, esa Constitución es la ley general y de la ley general se sacan los códigos, que los códigos son los que realmente permiten el juicio, permiten el proceso del juicio, porque la ley es general, pero los códigos asientan la ley, aterrizan la ley a lo cotidiano, a lo que se puede tocar, a lo que se puede palpar, a lo medible. Hermanos, dígase de paso, ¿saben ustedes que hay varios países que no tienen constitución? ¿Sabían ustedes eso? Hay por lo menos 3 grandes países sin constitución. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Qué hermano de los aquí presentes sabe cultura general y sabe qué países no tiene constitución? ¿Quién es el valiente que quiere hablar? Un valiente, hermano. Antonio, ¿tú serás el valiente que puedas decirme qué países no tienen constitución? Hermano Saldarriaga, hermano Luis, hermana Olga, hermano David, hermana Carolina. Hermanos, ¿están allí? ¿Sí están allí? Nos dejó sin palabras, hermana Yutzi. Creo que el Vaticano. Tiene constitución. Cultura general. Nueva Zelanda Bueno, no tiene constitución. Filadelfia tampoco Hay tiene. varios países. Hay varios. Filadelfia. Nueva Zelanda, Inglaterra. ¿Cuál es el otro? Angola, Argelia. Muy bien, hay algunos países que no tienen constitución. Interesante, Inglaterra, o sea, el Reino Unido no tiene constitución, tiene códigos. Es decir, no hay una ley general, sino que tiene varios códigos por los cuales se da el juicio de las personas. Pero los códigos son sus leyes, pues, hermano. Bueno, hay varios países. Bueno, muy bien. Entonces, países importantes, ¿verdad? Angola, como dice por ahí, pero yo resalto Nueva Zelanda e Inglaterra. Es interesante cómo funcionan bien como país y no tienen constitución. Ellos son códigos penales, civiles, o sea, se rigen por diferentes códigos. Muy bien, pero el cielo sí tiene una constitución. ¿Cuál es la constitución del cielo? Los 10 mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, bueno, resolución de un conflicto. Este conflicto es entre Dios y Satanás.
entre los redimidos y Satanás. Aquí hay un conflicto de diferentes partes, con intereses opuestos. Entonces vamos a ver cómo se da. Entonces en estos términos vamos a analizar el juicio de Dios. Fíjense ustedes, ¿qué podemos analizar del juicio de Dios? Habíamos hablado de un proceso. Hablemos de esas etapas del proceso, ¿sí? Primero, la investigación. La investigación. Vamos a mirar algunos aspectos de esa investigación. Algún valiente, como por ejemplo el hermano Saldarriaga, que quisiera leer Eclesiastés 12:14. Otra valiente, como por ejemplo, vamos a ver a quién tenemos por aquí, a la hermana Carolina, a la hermana Silvia, que nos pueda buscar Apocalipsis 24. Vamos a pedirle el favor a nuestra hermana Elsie, primera de Corintios 6, del 2 al 3. A la hermana Carolina, Apocalipsis 20:15, ¿sí? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Hermanos Saldarriaga, Ya, Eclesiastés, hermana. gracias. Ya. Eclesiastés 12:14, ¿qué dice? Ya, la palabra de Dios dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Oiga, importante ese versículo, ¿verdad? Uno debe ser nuestro versículo subrayado en la Biblia que se respete. Dice que el Señor traerá toda obra a juicio. Por lo tanto, el Señor va a investigar todas las obras de los seres humanos en juicio. Es interesante cómo a veces menospreciamos las obras. Hablamos de la gracia, hablamos de la fe, hablamos de la ley, pero a veces no hablamos de las obras. Las obras son supremamente importantes porque, ojo, por las obras nadie se salvará, pero por las obras nos juzgarán. Entonces, las obras tienen también su propósito. Eclesiastés 12:14 nos dice que hay una investigación. Daniel 8:14 dice que hay una investigación, habrá una investigación. Hebreos 9:27 nos dice que va a haber una investigación. Entonces, primera etapa, la investigación. Vamos ahora con la segunda etapa, queridos hermanos. La segunda etapa es una comprobación, es una verificación, es como una auditoría. ¿A quién le tocó Apocalipsis 24? Apocalipsis 24. La hermana Silvia no está. Se nos fue la hermana Silvia. Vi tronos y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ah, ¿y el contexto de qué, hermana Silvia? El contexto del milenio. Y dice que vio tronos y se sentaron allí a los que se les dio la capacidad de juzgar. Esta cita se complementa con 1 de Corintios 6, 2 y 3, porque tenemos que entender quiénes se sentaron en esos tronos. Si se sentaron en los tronos, esas personas se convirtieron en reyes también. Y si se sentaron en esos tronos y se les dio la capacidad de juzgar, la pregunta es, ¿a quién juzgaron? Entonces vamos con 1 de Corintios 6, del 2 al 3. ¿A quién se le dio esta cita? Yo, hermanita Josie. Excelente, hermana Elsie. La palabra del Señor dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vas a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más los casos de esta vida, cuanto más son los casos de esta vida. Al 6, del 2 Al 3. Ya ese es el 2 y el 3. Hermanos, entonces fíjense, Apocalipsis 20 dice que vio tronos y a unas personas, a unos seres a los que se les dio la capacidad de juzgar. Y 1 de Corintios nos dice que los santos tendrán esa capacidad de juzgar. Entonces los santos, Dios los coronará. Dios les dará ciertos privilegios, ¿cierto? Ciertos privilegios y dentro de esos la capacidad de juzgar. ¿A quiénes juzgarán? A los impíos que no fueron salvos. ¿A quiénes juzgarán? A los ángeles caídos, dice 1 de Corintios 6. Entonces,
fíjense que esto se da en el contexto del milenio. Ya no es juicio investigador, ya no es la etapa de la investigación, ya es después, ya es en el milenio. Bueno, vamos ahora con la ejecución. ¿Cuál es la ejecución? Estamos hablando de las etapas del juicio, el proceso del juicio. ¿Qué dice la ejecución? Apocalipsis 20:15, hermana Carolina. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sencillo, ¿verdad? Es decir, habrá una sentencia final. ¿Y quiénes son esos que son echados al lago de fuego? Quienes no fueron salvos, quienes no estuvieron inscritos en el libro de la vida, sino que se encontraron en el libro de la muerte. Entonces tendrán esa sentencia. Hermanos, esa investigación tiene un grupo de acciones. El Señor en este momento en el cielo está revisando los registros para poder sacar una conclusión. Él sí será salva, Pedrito será condenado, María será salva, Perencejito será condenado. Está buscando en los registros para sacar una conclusión y dar una sentencia. ¿Cuál es la sentencia en el juicio investigador? ¿Quién es salvo y quién no será salvo? Hay un expurgue, ¿verdad? Hay una filtración. ¿Quién será y quién no será? Para eso se buscan los registros. Esa es la acción. La acción es lo que se necesita hacer, la logística de lo que se necesita hacer para cumplir con el proceso. Entonces, en este caso, en la investigación se buscan en los registros. ¿Algún valiente que me quiera decir cómo se llaman esos 4 registros del cielo? Lo vimos antes de ayer, lo vimos hace varios días atrás. Hermana Ruth, usted es la valiente. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Hermanita, perdóneme, pero yo estaba pensando en los libros que tenemos en el cielo y que está todo registrado. Esos son los libros que se abre cuando el juez se sienta. Sí, Apocalipsis 7. Sí, señora. Son los libros que se abren. ¿Ustedes saben cuáles son esos 4 libros? Y la Biblia habla de la vida. La vida, ¿qué más? La muerte. Y memorias. Obras buenas y obras malas. Esa es memorias. Memorias. A ver, la vida, la muerte, memorias. Y falta uno, ¿cómo se llama? Jeremías nos habla de ese libro. ¿Cómo se llama? El libro del... de hecho, todos los seres humanos estamos en ese libro, todos. Libro del Cordero. El libro del pecado. El libro del pecado, Olga Lilia, muy bien. Jeremías nos habla del libro del pecado. Pecado, libro del pecado. Fíjense que habíamos dicho de que este tema de los libros se complementa bien en el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Allí en el capítulo 29 aparecen los 4 libros. Libro del pecado, donde están registrados todos los pecados de todos los seres humanos. ¿Sí? Libro de memorias, donde están registradas las buenas acciones, las tentaciones vencidas, las palabras de consuelo a otros, nuestras buenas acciones, pecado, memorias. Libro de la vida, donde se colocaron los que alguna vez aceptaron a Jesús e ingresaron al servicio de Dios. Y libro de la muerte, los que fueron borrados del libro de la vida. 4 libros, Perdone otra preguntita. Hermana Ruth, recordemos que las preguntas para el final. Perdonen cortarlas de esa manera. Las preguntas para el final, oye, hermanita, vamos a anotarlas y al final las hablamos. Y si usted no se ha visto este tema, vaya al canal Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, capítulo 29. Se llama el juicio investigador. Sí. Muy bien. Entonces, si usted no se ha visto eso de los libros del cielo, el registro, váyase un poquito atrás al tema que se llama justificación, santificación, creo que así se llama el tema, que es la remisión del pecado. Allí lo puede encontrar. Muy bien, entonces, esa investigación se hace con la búsqueda de los registros. Bueno, ¿cómo se hace la comprobación? También el Señor a nosotros nos mostrará los registros de quienes no fueron salvos. Ay, Señor, ¿por qué mi vecina, que era tan buena vecina, fue la que me dio el evangelio, Señor, por qué se perdió? Entonces se abrirán los libros y haremos auditoría de por qué se perdió fulano, por qué se perdió merencejano.
Entonces el Señor nos mostrará y diremos, el Señor es justo. El Señor es justo. Entonces, queridos hermanos, también se hará con la revisión de los registros. La diferencia es que aquí ayudaremos a Cristo a tomar conclusiones y a tomar sentencias sobre los impíos, sobre los que no fueron salvos. Muy bien. La ejecución, ¿cuál es ese grupo de acciones para la sentencia? Bueno, la ejecución ya es la aplicación de la sentencia, es la cantidad de tiempo que durará cada persona, cada ser ardiendo en el fuego de Dios. Sabemos que es un fuego diferente. Entonces, la sentencia, sabemos que el último que va a terminar quemándose es Satanás. Algunos serán como estopa. En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero hay otros como Satanás que durarán quemándose por mucho, mucho tiempo. Pero llegará un día en que terminará la quemazón. Llegará un día en que terminará esa quema. Y no es cualquier quema porque es el fuego de Dios. Muy bien, entonces, aquí ya explicamos, hermanita Ruth, no sé si pueda bajar su manito. Sí, pero no sé, pues es que yo no sé. Ay, tan bella. Ahí donde mismo usted colocó levantar la mano, le da clic y ahí se baja la manito. Tan linda. Bueno, muy bien, entonces, un proceso conjunto de actos. Ahora vamos con la otra parte, ¿verdad? La otra parte. Bueno, el juzgador. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el acusador y quién es el acusado? Entonces, aquí vamos a pedirle el favor a la hermana Ruth. Hermana Ruth, si nos puede leer tenga la mano, ya téngalo listo cuando le toque leer Primera de Juan 2:1. Hermana Olga Gracias. Lilia, tenga la mano Daniel 7 del 9 al 10. ¿Sí? Sí. Vamos a ver quién está por aquí. Hermano Saldarriaga ya leyó, la hermana Elsie. Pablo Lote, ¿quieres participar, Pablo? No sé si puedas leer Apocalipsis 12:10. Señora, Bueno, muy bien. Vámonos con la primera cita. ¿Quién es el juez? Daniel 7 del 9 al 10. Hermana Olga Lilia. Sí, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, este juez es ese anciano de días. Y por las características como lo describe tanto Daniel como Apocalipsis 11, como también Apocalipsis 19, ese juez es el Padre Celestial. El Padre Celestial. Ustedes me dirán, hermana, pero hay un versículo bíblico que está ya en Mateo 5 que dice que el Hijo no que ¿cómo es? Que el Padre no Que el Padre juzga, no juzga, sino que sino todo que le dio el juicio se le ha juicio dado a al Jesús. Hijo. Los dos son ciertos, pero los dos en diferentes momentos. Ah, en diferentes momentos. Sí. En el juicio investigador, el juez es el Padre. Y delante del juez se presenta Jesús. El juez es el Padre, lo dice Daniel 7 del 9 al 10. El juez es el Padre en el juicio investigador. Pero ¿cuándo Jesús será el juez? ¿Cuándo creen ustedes, hermanos, que Jesús será el juez? Cuando Él sea nuestro, ¿qué? Nuestro Rey. Amén. ¿Y cuándo será eso, hermana Olga Lilia? ¿Cuándo será nuestro Rey Jesús? Cuando se quite sus vestiduras sacerdotales. Muy bien, se quita sus vestiduras sacerdotales, viene a la tierra y lleva a los redimidos. ¿Y cuándo se da el juicio de los impíos? Después del milenio. En el milenio. En el milenio se da el juicio de los impíos. Entonces ahí, ya que Jesús es el rey, ¿quién será el juez en ese momento? ¿Será el Padre o quién será? En el milenio, ¿quién es el juez? Cristo. Cristo es el juez, porque Él es el rey.
Claro. En el milenio, el juez es Cristo y nosotros somos los que ayudamos a Cristo en ese proceso de juzgar. ¿De acuerdo? Pero en el juicio investigador no es Cristo el juez, es el Padre el juez. ¿Me hago entender? Los dos son jueces en distintos momentos. Lo muestra la Escritura. Entonces ese versículo que dice que el Padre no juzga, sino que todo juicio le ha dado al Hijo. Claro, porque el contexto es el contexto de los impíos. No los hijos de Dios, sino los impíos. Los impíos, ¿quién los va a juzgar? Cristo. ¿De acuerdo? Los dos versículos caben aquí, pero recuerden que en el juicio investigador es el Padre es el juez y en el milenio Cristo es el juez. Muy bien. Regresemos al juicio investigador. Hay un abogado. Vamos a ver quién es ese abogado. Primera de Juan 2:1. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, para que con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el juez, hermanita Ruth? El Padre, ¿Quién es el, perdón, quién es el abogado, hermanita Ruth? el abogado, ¿Quién es? es Jesucristo. Jesucristo es el abogado, Jesucristo el justo. Muy bien. Vámonos ahora con el acusador y los acusados. Hermano Pablo. ¿Qué versículo es? Dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oiga, qué berraquera ese ser, ¿verdad? O sea, ese ser nos da, en la costa decimos casquillo, o sea, nos incita a pecar. Y cuando pecamos nos señala acusa. delante de Dios, nos acusa. Tremendo, ¿verdad? Él es el acusador de los hermanos. Entonces, ¿quiénes son los acusados? Los hermanos. Todos nosotros somos los acusados. ¿Y quién es el acusador? Satanás. Satanás es el acusador. Entonces, ¿quiénes son los actores en este proceso? Un juez, un abogado, un acusador. Faltan dos entidades. ¿Quiénes son esas dos entidades? Son los testigos y los jurados. Vamos a pedirle aquí a mi amigo Miguel Saldarriaga si puede leer Hebreos 1:13. Y vamos a pedirle el favor a Edna. Edna, si puedes leer Romanos 8:19. Entonces, hermano Saldarriaga, Hebreos 1:13, ¿qué dice? Ya, hermana, Hebreos 1:13 dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios, juntáis, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Qué pena con ustedes, esa no es la cita, creo que está un poco más adelante. Es la cita que dice que él constituyó a sus ministros testigos. Perdonen ustedes, me equivoqué en la cita. La cita muestra a los ángeles que son los testigos. Ellos son quienes, recuerden que cuando nosotros estudiamos el tema de la remisión, el tema de la justificación y purificación, veíamos que hay una cita de Ellen White en el capítulo 29 del Conflicto de los Siglos que dice que ellos van tomando fiel nota de todo. O sea, que ellos son esos testigos. Discúlpeme, esta cita está equivocada. O sea, es otra cita. Bien, ¿quiénes son los jurados? Romanos 8:19. Romanos 8:19. 19. La santa palabra nos dice, Muchas gracias, hermano Saldarriaga. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
la creación entera. Ya habíamos dicho que en el original hebreo estaban las dos palabras, aplicaba creación, aplicaba criatura, y que aquí no solamente se refiere al animalito, al arbolito, se refiere a todos en la creación, incluyendo los seres morales que hay en el universo. Lo acabamos de leer comenzando esta charla, ¿verdad? Que en el universo todos se metieron en este conflicto. Lo acabamos de ver. Muy bien. Las evidencias son esos hechos probados. O sea, como tenemos, mejor dicho, aquí están los hechos en los libros. Entonces, el libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de memorias y el libro del pecado. No nos vamos a detener en los libros porque ya nosotros hablamos a lo largo y a lo ancho acerca de los libros y los diferentes textos en la Biblia donde aparecen los libros. Pero ahí se los dejo de referencia. Apocalipsis 20:12, aunque hay más textos, el libro de la muerte, el capítulo del conflicto en los siglos 6:41 y también el capítulo 29 aparece, el libro de memorias, Malaquías 3:16, y el libro del pecado, Jeremías 17:1, y hay otro texto en Jeremías. Son varios textos. Muy bien. No me voy a detener en las evidencias, pero hay registros en el santuario. Ese registro está siendo representado en los cuernos del altar del incienso, del altar del sacrificio y del altar del incienso. En algún momento alguien que cabía la reflexión decía, entonces son 8 libros, 4 porque son 4 cuernos en el altar del sacrificio, son 4 cuernos en el altar del incienso, son 8 libros. Realmente el espíritu de profecía ni la Biblia habla de 8 libros, habla de 4, sino que hay un registro que se hace en la tierra, lo llevan los ángeles, y un registro que queda en el cielo. ¿Ya? Entonces no son 8 libros, son 4 nada más. Muy bien. Entonces, vámonos ahora con la aplicación del derecho. El código, los 10 mandamientos, pero la fe de Jesús. Hermanos, ese es el código, no es solamente los 10 mandamientos, y les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo Jesús al joven rico? Le habló de los 10 mandamientos. Pero hay un versículo bíblico que dice que el que guarda la ley, que el guardar la ley, no, la salvación no es por la ley. Entonces, si en ese juicio la salvación no me la van a dar por la ley, quiere decir que hay otro elemento por el cual yo voy a ser medido. Y Apocalipsis 14:12 me dice que la fe de Jesús es ese otro elemento por el cual yo voy a ser medido. La fe de Jesús es ese reflejo del carácter de Jesús. Entonces, si yo tengo ese carácter de Jesús y he guardado los mandamientos, seré salvo. Pero si una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Es decir, yo puedo guardar los mandamientos, pero yo no puedo tener la fe que tenía Cristo. No tuvo una renovación del espíritu. Aunque para tener una renovación del espíritu, la obediencia es necesaria. Entonces, la fe de Jesús, los 10 mandamientos, según como lo dice Apocalipsis 14:12, como lo dice Apocalipsis 12:17, como lo dice Apocalipsis 19 también. Entonces, la fe de Jesús. Queridos hermanos, entonces, también hay una resolución del conflicto. En esta resolución del conflicto es una solución permanente, permanente. Les hago una pregunta. ¿El Señor acabará con la muerte, sí o no? Claro que sí. Por supuesto que sí, ¿verdad, hermana Elsie? ¿Será esa una solución permanente? Perdón, ¿Será esa una solución permanente? acabar con la muerte, yo pienso que sí, porque nosotros ya vamos a estar viviendo con él. Y allá Por dice que no supuesto. vamos a tener ni pena, ni tristezas, ni enfermedades. Por supuesto, y sabemos que la muerte es el pecado y sabemos que la muerte es Satanás. Entonces, acabándose el tema de la muerte, se cierra el capítulo y el universo regresa a lo que era en un principio. El Señor está buscando una solución permanente, ¿de acuerdo? Entre 2 o más sujetos, sabemos que Cristo versus Satanás, creyentes versus Satanás, intereses opuestos. El Señor quiere un reino eterno, armonioso, funcional, debajo de sus normas. Y lo que quiere Satanás es el dominio y la destrucción. Entonces hay 2 intereses opuestos en el universo.
Entonces, qué pena. Hay unas figuras bíblicas que nos ayudan a entender el juicio de Dios. ¿Ya? Aquí tenemos una referencia. Dice, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor en su templo, predicha en Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representada también por la venida del esposo a las bodas descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Esta fracción se encuentra en el conflicto de los siglos, capítulo 25, página 422. Allí aparece. ¿Sí? Entonces, si usted quiere analizar a profundidad qué dice la Biblia acerca del juicio de Dios, no se nos puede olvidar Daniel 8:14, Daniel 7:13, Malaquías, creo que es 4:5, y la parábola de las 10 vírgenes. No se nos puede olvidar. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí hemos hablado bastante acerca del juicio de Dios. Quiero terminar algo para que no nos quede, para poder cerrar este ciclo del juicio de Dios. Permítame un momento nada más. Permítame un momentito pequeño. Muy bien, para terminar. Queridos hermanos, ¿cuál es la conclusión última del juicio de Dios? ¿Cuál es la resolución que se toma en el juicio de Dios? ¿Cuáles son los beneficios finales de ese juicio de Dios? Bueno, Ezequiel 28:18 nos muestra cuál es el final de Satanás. Dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. El final de Satanás será ceniza. La ceniza solo se forma cuando algo se ha consumido. Por lo tanto, el infierno no es por eterno que nunca se acaba. El infierno será por mucho tiempo. Hay partes de la Biblia que lo describen por los siglos de los siglos, pero llega un momento en que se acaba, no es eterno. Es del fuego del eterno, pero el infierno, el fuego de Dios que está quemando a los impíos no es para siempre. Primera de Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, ya el Señor conoce cómo termina el juicio. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Queridos hermanos, tenemos esperanza. Sabemos el final desde el principio, nos lo ha revelado el Señor. Tenemos la confianza que esto será verdadero. Tenemos la confianza de que la vida como nosotros la conocemos aquí en la tierra no será de la misma manera como se viva en el cielo. Tenemos esa confianza y por lo tanto, con esa misma confianza, tenemos todos que acercarnos al tono de la gracia y escuchar este consejo que nos da el Espíritu de Dios. Dice, hermanos, escuchemos bien. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años atrás. Pronto, y nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a las amonestaciones, a la amonestación del Señor. ¿Cuál es la amonestación? Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Conflicto de los siglos, página 480, párrafo 2. Hermanos, nuestra conclusión en el día de hoy es: velemos, hermanos, velemos. No nos durmamos, no nos acomodemos en este mundo. Tenemos por delante un acontecimiento maravilloso que va a suceder llamada la lluvia tardía, y no vamos a participar a menos que diariamente estemos viviendo la lluvia temprana. Estamos en juicio. Estamos en el momento de la expiación de los pecados finales. Estamos en esa purificación del santuario celestial. No nos durmamos, hermanos. El juicio es un evento importante. Gracias a Dios hemos estado haciendo estos 50 días y terminará estos 50 días el 22 de octubre conmemorando esto, conmemorando el Yom Kippur del cielo. Aprendámoslo, conversemos unos con otros y entendamos este Yom Kippur. Y con esto, ahora sí, vienen las preguntas y los comentarios que estaban hablando desde el principio, ¿de acuerdo? Vamos a tener una pequeña oración para terminar el tema. Hablamos un momentito y después volvemos a orar. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, santo es tu nombre, Padre bueno. Te doy gracias de manera especial por este tema que tú nos has dado en el día de hoy. Te damos gracias por los que hemos estado aquí presentes y que este tema pueda renovar nuestra vida, nos pueda ayudar a entender tus juicios, nos pueda ayudar a entender tu carácter. Gracias, oh Padre bueno, por estos 50 días en los que hemos tenido grandes bendiciones. Gracias, oh Padre Santo, porque nos das la oportunidad de consagrarnos y que todos los aquí presentes podamos hacer un acto de contrición y podamos decidir consagrarnos diariamente a la oración, al ayuno, al estudio bíblico, consagrarnos a tu presencia, estar contigo, Señor. Levántanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.